Noche, hoy es un programa que está cargadísimo porque tenemos a Fabricio haciendo algo que no sé qué es, pero está ahí. Tenemos un programa cargadísimo porque hoy vamos a tener un informe sobre el fútbol femenino de Sabrina, que va a opacar totalmente a... No tenés columna, ¿no? Sí, cómo no. A la columna Pero igual la va a de opacar. Pelotas en el tiempo de Nicolás Yayay. Y a la supuesta columna de cine que hace los martes Fabricio y que nunca la hace. ¿Cuándo? La última columna, ¿cuál fue? Que no me acuerdo. ¿De Fabricio? En un momento era columna de fútbol y cine, ¿te acordás, Sí, pero profesor? El Club de la Pelota. Fue mutando. Tenía nombre y todo, el Club de la Pelota. Y ahora se llama No te comas la peli. Me gusta. Puedo hacer una de Superman si quieren. Me gusta. No me la Ir a spoilees, fondo, no. me Pasa la que yo, spoilees. si voy a fondo. Ah, sí. Es lo que tiene de que un periodista así como él que va a fondo. Claro. Es un análisis hermenéutico de la peli. Vos sabés que si vas a hablar de cine, de deportes, No. Ahora solamente de cine. por favor. bueno, pues yo quiero hablar, ¿puedo hablar de este cine de deportes? ¿O? Sí. Te dejo. ¿Hay buenas películas de cine de fútbol? Muy pocas. Son muy pocas las que hay. En un momento estaba muy de moda Gol, que tuvo tres Me encantó. Tres La cosa películas. más naif que vi en mi vida y que me encantó. que aparece Pablo García jugando en esa Es película. re naif esa Y película. bueno, en esa película. Pero yo me estoy refiriendo a películas de ficción. Bien. Sí, yo también. Esa es de ficción. Yo no me acuerdo de esa. Claro, era un jugador y bueno, la carrera del jugador que arranca Un creo que es en jugador el latino. Newcastle y en un momento juega en el Real Madrid con Pablo García. Lo que hay Aparecen, son sí. muchas películas buenas o muy buenas que de algún modo tocan el fútbol, lateralmente. Está bien, es verdad, sí. ¿Cómo? Claro, no sé por qué. No, por el gráfico que le pusieron a Fabri, Sí. profesor. Es así. Películas que... Yo me acuerdo de haber visto una vez una película alemana que era muy buena, pero que era más sobre el entrenador del equipo. Creo que era del... ¿Cómo era? Kelserkirchen, ¿es? No, Kaiserslautern. el Schalke. El Schalke, el Schalke es de Kelserkirchen, ¿no? La ciudad. ¿Alguno que me No sé dónde apoye? es el Schalke. ¿Cómo es la ciudad donde está Schalke? Creo que es Kelserkirchen, que tiene un estadio techado. Espectacular. Me miran con una cara como si yo estuviera... No, porque No, estamos no. aprendiendo, profesor. Exactamente, Estamos profesor. aprendiendo, no es cara Le de... pasa a Brunito. Exactamente, gracias. Y no, lo que te decía, que los que tienen los que hay muy buenas películas son de béisbol y de el fútbol americano. Es verdad. ¿Y por qué? Es verdad. Bueno, Moneyball. Porque la industria... Yanquiland. Sí, sí. Sí, claro. está bueno, pero digo, Hay 200.000 aparte. Porque hay muchas y muy buenas. Moneyball, que es la hay de una Brad sola Pitt. película que se hizo muchas veces, que es el deportista frustrado que en algún momento se supera y todo el estadio termina aclamándolo. Esa película es la misma que se hizo ¿cuántas veces? Sí, En distintos en deportes. un pueblo, hay una que es en un pueblo pequeño, que él fue un quarterback, ¿no? Retirado, que está por ahí, que nadie le da pelota, y la chica linda está ahí, que sí, que Claro. no, y algo pasa con los... hay una huelga de los profesionales, entonces tienen que armar un cuadro de apuro y entonces él va y le rompe. Espectacular. Claro. Con Adam Sandler muchas veces esa película. ¿Cómo no falla, no? Y la temática siempre se repite. ¿eh? Esa, Sí, Sí, funciona. claro. Salado El capitán de la secundaria, todo así, todo súper famoso, que en realidad está con la más linda, pero después viene ahí como la que no tiene que ver, que está más en el club de la lectura, no sé qué. Y el capitán se termina fijando en ella. Siempre Y se sufren da... el bullying los dos, pero al final terminan triunfando en el amor. Viste que siempre se da que la chica linda está con el Capitán. muchacho no hegemónico. Al final, tipo, el muchacho no hegemónico es el que brega incondicionalmente Claro. por superarse y al final el premio está materializado en la chica linda. Claro. Pero nunca pasa que la chica, o muy pocas veces pasa que la chica no hegemónica brega en todo el desarrollo fílmico hasta encontrarse con un final que la espera el príncipe azul. Generalmente, la chica que es recibida por el príncipe azul, al final demuestra ser más linda de lo que era al principio. Hay como una... Es una construcción de género como súper tradicional. Entonces, Sí. modelo Betty la Fea, modelo Patito Feo, modelo La Cenicienta. Pero nunca es la fea, sigue siendo fea, para no utilizar el término contrahegemónico, que es demasiado largo. Y al final, pero con el feo sí pasa. ¿Le pareció bien a usted que es el especialista en cine? Sí, en realidad me puse a buscar información, no le seguí tanto la línea de pensamiento a Nico, pero sí.
Gracias, Fabi. Yo creo que información de que te pusiste a buscar. Que la película Moneyball de béisbol se metió en la lista esta de New York Times de las 100 películas más importantes del siglo XXI. ¿Cuál es esa? La de Brad Pitt. La que hace de un reclutador de un equipo de béisbol. Sí, esa es la que él se pelea con todos los veteranos que eligen jugadores y arma un equipo en función de datos estadísticos que le trae el tipo. Exacto. Fantástica. Sí, hay una realidad también en torno a esto que es filmar fútbol y que quede bien es mucho más difícil que filmar otros deportes. Por supuesto. Es mucho, porque todo está como artificial, nada. De hecho, cuando ven algo, te das cuenta que no están jugando o que no son jugadores. Es mucho más difícil interpretar a un futbolista, sobre todo de elite, que a otros tipos de deportes. Sí, pero además, por ejemplo, en el fútbol americano pones un doble con el casco, nadie sabe quién es y te lo ponen como el protagonista. Exacto. Chao. No, y además es mucho más difícil captar o transmitir el espíritu del fútbol. Sí, sí. Porque es muy dinámico. Lo otro, hay formas fílmicas que son más sencillas, por decirlo de alguna manera, de emitir la sensación del juego. ¿Cómo era aquella inglesa sobre el inicio del fútbol? Juego de serie. Caballeros. El juego de caballeros. ¿Era una serie? Sí, una serie. Buena, esa estaba muy bien. Está buena. Esa estaba muy También bien. ese fútbol es más fácil de filmar que el nuevo fútbol. Totalmente. Los Cebollitas era una serie de fútbol. Los cebollitas también. Que En se juega Zona Amores jugaban al muy fútbol. mal. Son Amores también y en RRDT también. Hay una gran película. RRDT es la novela anterior a Son Amores con Carlos Calvo haciendo de entrenador. Mirá. Que para formarse como entrenador, década del 90 Argentina, se fue a dirigir a Boca. Entonces hay algunos partidos en los que está el entrenador de Boca, que creo que era el Bambino, y al lado del Bambino, Carlín. Mirá. Espectacular. Fue Es para hacer una columna. 90, fue el argentino en los 90, hay que hacer un largometraje de un año. Pero para hacer un Pelotas en el Tiempo de Carlín Calvo. Hay muchas películas buenas de béisbol. Bueno, en Amigos son los amigos Sí. también juegan al fútbol. Están en nuestros ellos. No, hay muchas películas buenas de béisbol, profesor, perdón. Sí. Hay una muy Me buena. gusta cuando en 13-0 hay universos paralelos. Hay universos paralelos. Que en un momento. Perdón, fui Pero yo. pará, perdón, hay perdón, pila de María. películas ¿Eh? que hay universos paralelos que llega un momento que se entrelazan. Es lo que está pasando acá. Totalmente. Ya está. Hablando de Ricardo Arjona. Hay una película que se llama, creo que El Jardín de los Sueños. Que creo que es de Kevin Costner. Que el tipo construye. Esa es una película preciosa, así es. Él hace una cancha de béisbol a la que vienen a jugar los espíritus de los grandes jugadores de béisbol. Creo que es fantástica, esa película es fantástica. Está la película de Babe Ruth también, que es También. muy buena. Y hay una de béisbol que se llama A League of Their Own, como una liga de ellas, que trabaja Tom Hanks, que es como el entrenador, que es en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los hombres se van a pelear, las mujeres ocuparon un montón de lugares que tradicionalmente lo ocupaban los hombres, incluso en el deporte. Es verdad. Y esta película cuenta la historia de un equipo de béisbol que termina siendo muy, muy popular hasta el momento que se termina la guerra, ¿verdad? Y qué es lo que pasa ahí. Es muy interesante esa película. Bueno, esa es una linda historia para contar, no sobre eso, sino de la función que cumplieron una cantidad enorme de mujeres en distintos ámbitos durante la guerra y cómo fueron desplazadas brutalmente en algunos casos después de la guerra. Sí, en el Qué fútbol bueno. pasó lo mismo. Estaban las famosas Munitionets, volvemos para atrás. Muchos equipos partían de las fábricas. Las Munitionets eran las que hacían las municiones, las balas, y tenían un equipo de fútbol y eran muy famosas porque como en la fábrica quedaban tiznadas, se les tiznaba el pelo, quedaban como si fuera una cresta de color y eran muy populares y llenaban estadios. Y después las empezaron a matar por todos lados para volver a imponer el fútbol masculino, digamos, después de la guerra. Pero llegaron a llenar el estadio del Everton, el Goodison Park, entre otros equipos, ¿no? Después está toda esa construcción, la narrativa. Había prensa de esa época que era terrible, desde es un peligro porque tendrían que cuidar su cuerpo para tener hijos. Obviamente cualquier comentario de tienen que estar en la cocina o cuidando a los hijos y no pueden estar
en un terreno que es para los hombres. Pasó en el fútbol, pasó en el béisbol, pasó, no sé si en algún otro deporte más. Y pasó en la fábrica. En la fábrica. Que las mujeres se tuvieron que ir de la fábrica porque volvieron los hombres a trabajar, a ocupar sus lugares. De esa historia, la historia del que creo que casi... Pero es increíble, ¿no? Porque en realidad en ese momento quienes sostenían desde el lado, por ejemplo, armamentístico, eran las mujeres. Sí, sí. fábricas. Claro. Ellos podían estar en la guerra gracias a que ellas estaban en las fábricas generando esas armas para ellos. Y hay muy poco hay muy poco documentado también de eso. Y ocuparon los lugares de entretenimiento, porque el fútbol ya era un entretenimiento en ese momento. Sí, ni que hablar. Y eso se llenaban los estadios para verlas y eran tremenda sensación. Pero bueno. Lindos temas. Cuando nuestro especialista de pelotas en el tiempo ya va a hacer alguna columna vinculada a eso. No me conviene, profesor. Seguramente va No, a pero ser una aparte columna. él es muy fácil de combinar, viste que vos le decís, te aparece el martes con toda la data. Totalmente, ¿no? Lo que se podría volver es a la columna de fútbol y cine, de Fabri, o deportes y cine. Voy a ser Superman. Bien, pero y Superman, bueno. Vuela. Porque en un momento juega la pelota. No, Es un pero deporte- yo lo blanqueé este año. Dije, no quiero ser más Es porque verdad. es muy acotado el menú de películas Pero vinculadas ¿viste al lo que deporte. tiramos ahora? Sí, pero es como que va siempre por el mismo lado, muy biográfico, va a ser una historia real. Claro. Y a mí me gusta las A él le películas de gusta ciencia el ficción. cine. Yo claro. lo que diría es que si vas a hacer una columna de cine, que la hagas en segunda pelota. Que esté el programa en el que podés hacer esto. No acá tenés que venir a hablar de fútbol, si no, no tiene gracia. Este es un Profesor, programa si en la fútbol, mesa de ¿de los qué se habla llego a acá? hablar de cine, pueden llegar a venir a empalarme acá. Ay, Qué imagen. dice... Impresionante. ¿Alguien recuerda bueno, alguien dice lo mismo que decías tú, que en la película Gol aparece el Canario García. Después hay alguien que recuerda, ¿se acuerdan de aquella película de un escape de la cárcel en la que está Pelé? Sí, señor. Y que creo Claro. que, ¿cómo se llama el de Rambo no hace de arquero? Sí, es Sylvester Sí, ahí va, Stallone. Sylvester Sí, Stallone. Ataja el penal en la hora, Sylvester Stallone. Horrible. esa Y película. está el argentino este que Ardiles. jugó Ardiles. Está Ardiles. Y hay varios jugadores. Sí. Esa es una película de fútbol muy mala, pero que tiene... Pero vos habías hecho una columna donde contás esa Escape de la anécdota, victoria ¿no? puede ser. Sí, donde contás la anécdota de cómo Sí, fue sí, esa sí. escena. Sí, yo me acuerdo. Es verdad. Hay otra película inglesa que se llama, creo que Amando a Beckham, que trabaja una joven Keira Knightley. Victoria Beckham trabaja. No, Keira Me voy Knightley, la sola. de Piratas en el Caribe, pero antes de eso. chiste Me voy sola. De Virginia Iturbide fue... Creo que lo entendió ella. Pero Sí. se esforzó igual. Estuvo bien. Para mí está bien. Sí, Iba a así. ser más dura, pero después no me di cuenta que no debía hacer ese chiste. Me iba a meter en bretes. Siguiendo con esto, alguien dice que revisen lo de Álvaro Rodríguez, que fue traspaso, no préstamo, firmó por 4 años, nos agrega. Las mejores, sin duda, son las de boxeo. Bueno, las de boxeo son muy Hay un fáciles montón. de filmar. Sí, de Son- boxeo hay un hay. montón, claro. Y son fáciles de hacer. Hilary Swank, ¿no? Bueno, Million Dollar Baby. La mujer del $1.000.000, ¿no? No es con tu amigo Clint. Sí, Clint Clint. Eastwood. Y Morgan Freeman. Y Morgan. y Morgan Freeman, es verdad. Claro, Morgan Freeman hace un papel extraordinario del tipo ese que vive en la oscuridad en un gimnasio toda la vida. Fantástica. Ella está despegada. en Morgan esa Freeman. película. Ganó el Oscar ella por esa Ella está película. despegada. Después hay una que creo que está catalogada como de las mejores de la historia, que es Raging Bull, de Scorsese con De Niro haciendo el boxeador. Pero ese es el boxeador cuando engorda como 40 kilos para hacer la película. Yo no me acuerdo si hace ese proceso. Dice Es Bruno una que película sí. filmada en blanco y Dice negro, Bruni que sí. pero es tan imponente como ese momento de que se están pegando. Está muy bien hecha. Chaplin tiene una gran escena de boxeo también. ¿Sí? Espectacular. El otro día la Una vi. coreografía Qué maravillosa. maravilla. ¿Cómo hacía ese tipo? Es espectacular. Es increíble. Espectacular. Además, ¿cómo lo filmaban, no? Porque era como una coreografía no puedo creer que hicieran 40 tomas Claro. en esa época. Debía ser casi de entrada. Era un genio. Era un genio, pero esa pelea es fantástica. Era un genio. Fantástica. Claro. Incluso con los efectos especiales que él empezó a utilizar. Era una locura. Claro, porque para usar los efectos especiales en realidad tenía que rebuscárselo muchísimo más de lo que ocurre ahora, en donde el actor no tiene que hacer prácticamente nada, la computadora le genera toda la escena y el actor salta 2 veces en una pata y en la película te muestran que el actor está volando por Marte. En Sí. aquel momento había que diseñar una especie de Una estructura escenografía. y esquema y escenografía como para que
realmente el actor tuviese que hacer cosas físicas para que después, en un montaje súper especial, diera la sensación de que, por ejemplo, se está metiendo dentro de una máquina, como en tiempos modernos, y metido adentro de la fábrica, digamos. Hay una famosa que es cuando él está haciendo patinaje. Sí. ¿Recuerdan que casi se cae? Bueno, eso es un dibujo que está adelante de la cámara, que es lo que simula como el precipicio, por decirlo de alguna manera, pero en realidad no había nada ahí. Pero Claro. está perfectamente hecho. Tiene cosas. Hay alguien ahí, no sé quién es, que yo le agradezco mucho, que manda cada tanto por Facebook o por Twitter, no sé, pequeños cortes, muchos de Chaplin y muchos de Buster Keaton, Claro. que también es fantástico. Claro. ¿no? Fantástico. También es fantástico. La cantidad de costillas que se va a haber quebrado Buster Keaton haciendo películas Increíble. es tremendo. Un fe de ratas. Es real que Álvaro Rodríguez se fue traspasado al Elche y no en préstamo. ¿Quién Y firmó escribió por esa 4 noticia? temporadas. Yo la ¿Quién escribí. escribió esa noticia? Bueno, en esa película del equipo de béisbol femenino trabajó Gina Davis, la de Thelma y Louise, y Madonna dice que trabajó. Mirá. mirá. Es verdad. Yo la agarré hace poco en HBO. Alguien habla acá, presenta la de nuestra pandilla. Hola, a mí de deportes me fascina Huracán. No sé. Sí, también de boxeo. Es el boxeador, ¿no? ¿Quién es? Daniel Day-Lewis es que hace de del protagonista. boxeador ahí. Creo que no sí. No me acuerdo de toda esa. Esa no la tengo clara. Bueno, han llegado unos cuantos mensajes, ¿no? Crónica de una fuga, es muy buena la anécdota. Argentina en 1978. Uno de ellos es el futbolista, creo que era Ardile, de quien hablábamos, ¿no? Sí. Denzel Washington me dice Bruno, que es el de Huracán. Denzel. De Niro representa a Jack LaMotta. Exactamente. Bueno, Hay una también más nueva que trabaja el de Batman, Christian Bale y Mark Wahlberg. Y ella es, no me acuerdo bien, pero es el interés romántico de él, que es bastante nueva, se llama El Peleador, que está muy buena también. bien, estamos hablando de cine. Qué Hicimos lindo. al final la columna de Fabri de fútbol y cine. Sí, Fabri, pero bien, antes de que cumpliste, nada, anotalo yo ahí en el- Ya quiero está. exponer a un integrante de este equipo, lo voy a exponer, y quiero que me cuente cómo se sintió en su debut actoral. Porque Yo ahora sabía que Sí, venía. 13 a bien 0 expuesto, tiene bien expuesto. 4 actores. No. Tiene 4 Por favor. actores. Álvaro González Márquez. Ahí va González Márquez, que allá que no actúa, pero que... Jorge Temponi, Pablo Tate. Y ahora, Nico Yeyayan. No, un ¿cómo te abrazo, fue? bien, divino. Un abrazo grande al profesor Matías Langlere, que es oyente de 13 a 0 además. Estás estudiando teatro que y generó hubo una una obra muestra. ahí de, sí, Ahí de- va, de vamos los para. estudiantes de primero de teatro, que es donde estoy. Y la presentamos el otro día y bueno, muy lindo el mundo del teatro, la verdad que es una cosa maravillosa. Y saludás al profesor porque como Porque es un profesor querés crack. que te saluden. No, es un ¿Porque crack. querés que es te un dé el crack. protagónico? No, de hecho, ya no es más el profesor. Y en realidad éramos 11 en total, una serie de escenas con poca conexión entre sí. Tenían una conexión y un argumento, pero en general eran como escenas sueltas. Cada uno hizo más o menos un ratito de presentación, pero bueno, nada, o sea, yo empecé incursioné en el teatro como para mejorar también mi salida al aire y las cosas en términos de comunicación, pero después te vas metiendo y el mundo del teatro es una cosa maravillosa, que bueno, los actores seguramente han vivido un montón de circunstancias mucho más profundas y especiales de lo que yo simplemente como una gotita viví el otro día, pero te das cuenta que en el mundo de la actuación, yo por lo menos me pasó que en el mundo de la actuación encontré una autenticidad de mucha gente y una realidad de mucha gente que de repente en otros ámbitos que frecuento no es tan puro. Pues yo pensé que en la realidad de la actuación ibas a encontrar un montón de gente que todo el tiempo te está como careteando, fingiendo, actuando, en definitiva, y no, es todo lo contrario. Es como que se da el rato de la actuación, el rato de la exposición frente al público, y cuando salís de ahí te encontrás con la realidad de la persona que manifiesta explícitamente todo lo que le está pasando, y muy pocas veces en la vida me ha pasado encontrarme así, con una realidad tan fuerte y eso fue lo que más me impactó y lo que más me gustó del otro día. ¿Cómo era tu personaje? Mi personaje era un viejo que tenía todos los Muy clichés bien del viejo. caracterizado. Bien caracterizado, que hacía reír mucho porque escuchaba a Marfetán y eso le causaba gracia a la gente. Que aparte es un crack Marfetán, entonces
venía notable, y tenía su vínculo con una esposa que los dos habían llegado a ser octogenarios. Mi personaje era un poquito más grande y mi esposa tenía una intensidad para vivir que quería hacer cosas, quería hacer muchas cosas. Quería ir a Zumba, quería ir a... Y yo era un viejo que ya estaba... Estabas esperándola, estaba ¿no? contando, claro. Déjame escuchar a Marfetán, tranquilo acá, jugando las cartas y no me molesto. Entonces se daban a partir de esa contradicción una serie de situaciones humorísticas, pero esa era la primera escena, entonces era bastante gracioso. Y una segunda escena en donde le dábamos más una vuelta dramática y en una escena muy breve tratábamos los problemas de la vejez. O sea que el abandono por parte de los hijos, que los ven como una carga, la sociedad que los ve como una carga, y los tipos están viviendo y sobreviviendo, y la culpa que sienten ellos por ser muchas veces una carga, ¿no? El viejo se sentía una carga para su esposa, para sus hijos, y bueno, entonces hacíamos que la gente llorara un poco ahí. Nico, esa escena final, ¿se cierra con una frase de tu personaje? No, con una frase del personaje de mi compañera. Porque me gustaría un poquito de performance. No, pero bajo ninguna circunstancia. Una última No, bajo pregunta ningún concepto. que yo le quiero hacer. ¿El objetivo era simplemente vivir una experiencia o hay una ilusión de... o decir, ¿por qué no? En realidad yo el objetivo que tengo es tratar de mejorar como comunicador. Y me parecía que la actuación era algo, me parece que la actuación es algo que me falta mucho para que a partir de ahí puedo mejorar. No sé si lo lograré. Y a medida que empecé fui disfrutando también de estar ahí. O sea, no tengo un objetivo de ser actor, sino eso, o sea, mejorar en lo que hago, también como docente, que me parece la parte performática es importante para un docente, y en el proceso voy disfrutando. Existiendo Nico Shekyayanes, los micrófonos se poblan de influencers imberbes, profesor. Pregunto, ¿no estamos para hacer una obra de teatro? Qué ¿Cómo lindo no? sería, profe. Y sí, claro. Porque Basado aparte- en un libro de... Hay porque hay compañeros como aprovechar. Vicky, bueno, vos ni que hablar, pero Vicky, el Pepe, que son, y Fabri que sabe un montón también, que Soy son Stanislavski. muy, ¿cómo decirlo? Dan muy bien en la actuación. O sea, tienen una forma de expresarse que son muy buenos. Yo hice actuación también. Por eso, vos sabés un montón. En la escuela. De Don Quijote. ¿De Don Quijote? Sí. Mirá, ¿pero hiciste de Don Quijote? Sí. Y mi Sancho Panza era de Frutilla, Sebastián Laventura, que trabaja en Crack. la... Ah, Bueno, sí, esa sí. dupla. Teníamos 9 años. ¿Y cómo te sentiste? Me di cuenta de los molinos de viento, papá. ¿Cómo hacía tu caballo? ¿Cómo era tu caballo? Y Rocinante lo llevaba al galope. Taca, taca, taca. Pero ¿cómo era? ¿Cómo construiste el caballo? Porque evidentemente con un caballo no vas a entrar a escena. Palito, el de los juguetes. El de los juguetes. Ese era el caballo. Qué Ese era el caballo. Es lindo, es lindo, es lindo. Es lindo actuar. Pero esto capaz que me estoy metiendo en algo muy profundo, pero ¿te daban un marco teórico o era más que nada práctico? Improvisación. Improvisación. O sea, improvisamos y a partir de la improvisación fuimos construyendo la obra y lo que presentamos fue algo guionado, pero que surgió a partir de la improvisación. Mira qué lindo. Re lindo. Bueno, muy bien. Dice alguien más acá, habla que sí, que es Denzel, el de Huracán, Denzel Washington. Denzel Washington. Y me la recomienda, dice que la vea, que realmente está muy buena. Dice, mis gratos recuerdos de cuando hacía teatro, allá por mis primeros 20. Es que fue época y lugar donde más conocí gente, en el sentido bíblico de la expresión. Yo quise ser actor, quise entrar al galpón y lo cerraron, vos podés creer. El contexto no te favoreció, No me favoreció. para nada. Me condicionó la vida, ¿me entendés? Pero No. después has hecho alguna cosita de ficción en algún momento, ¿no? No he hecho nada. ¿No? No, alguna publicidad. Ah, bueno. Que Bueno, yo creo que hay que empezar a... Fabri, anota. Hay que hacer la obra de 13 a 0. conseguir un escritor. Pero tenemos a Pablo Tate, por ejemplo, que podría dirigir tranquilamente Temponi. Y escritores tenemos un montón. Escritores Mucha gente de tenemos. experiencia. Ay. Está puesta la idea arriba. de Tengo la mesa. dramaturgos para atrás. Y la sala ya la tenemos también. La me sala la imagino. tenemos, digo, supongo. que Pero la ¿de qué se tenemos. imagina en una obra de teatro que involucre un grupo de periodistas deportivos? Ay, yo creo que hay que hacer una obra de teatro que sea un programa de radio. Como Días de Radio. No, Días de Radio no era un programa de radio. Como Buenos Días, Vietnam. Ahí está, ¿ves? Ah, Robin Williams. Como recién casados de Aston Kutcher y Brittany Murphy. No la vi esa.
Él era un locutor de radio que pasaba el clima y era como un servicio a la comunidad, y ahí cuenta toda su historia. Es una comedia romántica bastante pedorra del año 2000 y pico. ¿No la vieron? No la vimos, no. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa porque tenemos mucho contenido que compartir con ustedes. Tenemos noticias, tenemos la columna que nos va a presentar Sabrina sobre el fútbol femenino, la columna Pelotas en el Tiempo, y tenemos además que con DirecTV disfrutás siempre de lo mejor del entretenimiento, y desde ahora tenés incluido Prime Video, sin costo adicional, más series, películas, documentales y todo lo que quieras ver sin pagar más. Tenés DirecTV, tenés Prime Video. Llama ahora al 0800 1868 y contrata.